bienvenido a nuestro video tutorial. Mi nombre es Paulina Luna y junto con mis compañeras Ana Espadas y Reina May te vamos a explicar el tema medidas de dispersión o variabilidad. Pero, ¿qué son las medidas de dispersión o variabilidad? Son medidas estadísticas que muestran la variabilidad en la distribución de los datos y nos indican qué tan dispersos o separados se encuentran los datos. El rango, la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación y la desviación media son algunas de las medidas de dispersión o variabilidad. El rango es la diferencia entre el valor máximo y mínimo de un conjunto de datos y su fórmula es rango es igual a x, que es el valor máximo, menos valor mínimo. La varianza es una medida de variabilidad que da cuenta del grado de homogeneidad de un grupo de observaciones y su fórmula se representa como varianza es igual a la sumatoria de x menos la media al cuadrado entre el número total de datos. La desviación estándar o desviación típica es la raíz cuadrada positiva de la varianza. Su fórmula es desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de la varianza. El coeficiente de variación es una medida de dispersión relativa que no tiene unidad de medida, es decir, litros, metros, kilómetros, etc. Y es el cociente entre la desviación estándar y la media. Su fórmula es coeficiente de variación es igual a desviación estándar entre media. Y por último, la desviación media, que es la media aritmética de los valores absolutos. Su fórmula es desviación media es igual a la sumatoria del valor absoluto de x menos la media entre el número total de datos. A continuación tenemos un ejemplo que nos dice: el siguiente conjunto de datos forma una población 2, 4, 6, 8 y 10, que son los datos que ya tenemos escorados en nuestra primera columna y que si nos damos cuenta nos da una sumatoria total de 30. Ahora bien, en la siguiente columna tenemos x menos m, que quiere decir el valor o el dato de esta columna menos la media, este también menos la media, este menos la media, etc. Sin embargo, todavía no sabemos cuál es la media del total de este conjunto de datos. Y es que tenemos una fórmula para poder identificar la media, y es media es igual a la sumatoria de datos entre el número total de datos. Sabemos que el número total de los datos es de 1, 2, 3, 4, 5, porque son nuestros 5 datos que tenemos. Entonces escribimos n es igual a 5. Ya sabemos que nuestro número de datos es de 5. Ahora, la sumatoria de nuestro número total de datos es de 30. Por lo tanto, sustituyo mi fórmula de tal manera que la sumatoria de x es igual a 30 entre 5, que es el número de datos, y nos da una media de 6. Ya conocemos nuestra media, entonces ya podemos realizar nuestra siguiente columna, x menos la media. Y bien, utilizamos nuestra calculadora y tenemos 2 menos 6, que es nuestra media, nos da menos 4. 4 menos 6, que es nuestra media, nos da menos 2. 6 menos 6, que es la media, pues obviamente nos da 0. 8 menos 6, que es nuestra media, 2. Y 10 menos 6, que es nuestra media, nos da 4. Ahora bien, en nuestra segunda columna nos dice que vamos a llevar al cuadrado nuestra fórmula de x menos m, que vendría siendo la media. Por lo tanto, ya tenemos que 4 al cuadrado es 16, 2 al cuadrado sabemos que es 4, 0 al cuadrado sabemos que es 0, 2 al cuadrado sabemos que es 4, y 4 al cuadrado sabemos que es 16. Y nos da un total de 40, una sumatoria de 40. Ahora bien, en la siguiente columna tenemos el valor absoluto de x menos la media. Sabemos que el valor absoluto es el valor no negativo de x. En este caso, tenemos que el valor absoluto de x menos m es 4. El valor absoluto de este es 2. El valor absoluto de este es 0, 2 y 4. Que nos da una sumatoria de 12. Ahora bien, procedemos a calcular nuestras medidas de dispersión o variabilidad. En rango, sabemos que la fórmula del rango es R
es igual al valor máximo menos el valor mínimo de nuestros datos. Quiere decir que nuestro valor máximo es 10 menos nuestro valor mínimo, que es 2. Y nos da un total de 8. Nuestro rango es de 8. Ahora bien, pasamos con la varianza. Y sabemos que la fórmula de la varianza es la sumatoria de x menos la media al cuadrado entre el número total de datos. Sabemos que mi sumatoria de x menos la media al cuadrado es 40, por lo tanto escribo 40 entre el número total de datos, que ya sabemos que es 5, y nos da un total de 8. Y le escribimos nuestra unidad de medida, que vendría siendo metros cuadrados. Pasamos a la fórmula de desviación estándar y sabemos que es la raíz cuadrada de nuestra varianza. Por lo tanto, tenemos raíz cuadrada de nuestra varianza, que es 8 metros al cuadrado, es igual a raíz cuadrada de 8, 2.8284. Procedemos a determinar nuestro coeficiente de variación. Sabemos que nuestro coeficiente de variación es la desviación estándar entre nuestra media, que en este caso es 6. Entonces ponemos coeficiente de variación es igual. Nuestra desviación estándar es de 2.8284 entre nuestra media, que es 6, y nos da un total de 0.4714, que es nuestra forma relativa, pero también podríamos sacar nuestra fórmula porcentual multiplicándolo por 100, que nos daría un total de 47.14. Y por último tenemos nuestra desviación media, que sabemos que es la sumatoria de nuestro valor absoluto de x menos m, que en este caso vendría siendo 12, entre n, que es nuestro número total de datos, que en este caso sabemos que es 5, y nos da un total de 2.4. Y este fue un ejemplo de medidas de dispersión o variabilidad para datos no agrupados. A continuación, con el tema de medidas de dispersión o variabilidad, vamos a continuar ahora con un ejemplo de la tabla por intervalos. Aquí nos dan un ejemplo que dice: las longitudes de la tabla corresponden a una población. Estas son las longitudes que nos dan. Igual nos dan las frecuencias. Para buscar el rango, la varianza, tenemos que ir llenando las columnas de los siguientes datos. Vamos a empezar con las X. Las X son las marcas de clase de los límites superior e inferior, y vamos a hacerlo buscando el promedio. 0 más 4 nos da 4, dividido entre 2 nos da 2. Con el segundo vamos a hacer lo mismo. 4 más 8 son 12, entre 2 nos da 6. Y así vamos a ir viendo con los demás. Ahora nos pasamos a las Fs, pues las Fs ya no las dan todas. Lo único que nos falta hacer es sumar todo. Este signo significa sumatoria. Entonces vamos a sumar toda la frecuencia, que es 5 más 7 más 3 más 7 más 2. Nos da un total de 24 datos. Ahora nos vamos a pasar en la siguiente columna. X por F, que es la marca de clase, por la frecuencia. 2 por 5 nos da 10. 6 por 7 nos da 42. Y así vamos a ir yendo con todos los que faltan. Lo único que nos falta aquí en esta columna es la sumatoria, que nos debe de dar un total de 216. Ahora vamos a pasar a buscar el rango. Ahora vamos a ver que en la fórmula del rango es el dato máximo menos el dato mínimo. Teniendo ya resuelto todo esto, el dato máximo es 20 y el dato mínimo pues es 0. Y vamos a hacer 20 menos 0 es igual a 20.
Ya tenemos nuestro rango. Vamos a pasar con la varianza, pero todavía no podemos hacerlo porque la varianza nos dice que es la sumatoria de la frecuencia por x menos m al cuadrado. Y todavía no hemos llegado a este apartado. Tenemos que seguir con nuestra tabla. Antes de empezar, tenemos que sacar la m. ¿De dónde vamos a sacar la m? La m nos da una formulita, al igual que la n, que es el total de datos. Y nos dice aquí que es la sumatoria de todas las frecuencias. Buscamos en las frecuencias la sumatoria y es 24. Ahora para buscar m es la sumatoria de todas las frecuencias de x por f, dividido entre n, que ya buscamos n. Entonces nos vamos aquí a las sumatorias. 216 entre n, que nos dice que es 24. Esto nos da un total de 9. Y ya tenemos nuestra n, el valor de nuestra m es 9. Para no confundirnos, vamos a poner aquí arribita el 9. Ahora lo único que nos falta es sustituir. Tenemos las x menos m, m es 9. Buscamos la x, la primera fila es 2 menos 9. Nos va a dar un total de menos 7. Ahorita nos vamos con el 6 menos 9. Nos va a dar que es menos 3. 10 menos 9, 1, 14 menos 9, nos da que son 5. 18 menos 9, nos da 9. Ahora nos vamos al siguiente apartado que nos dice que es x menos m elevado al cuadrado. Ya tenemos hecho todas las x menos m, ahora lo único que vamos a hacer es elevarlo al cuadrado. Un ejemplo de aquí de 7 elevado al cuadrado nos va a dar 49. Independientemente que tenga el signo de menos, recuerden que en la calculadora nos arroja positivo. Y así vamos a seguir yendo con los demás números. Teniendo lista toda nuestra columna, ahora nos pasamos al siguiente apartado, que es de f por x menos m al cuadrado. Ya tenemos hecha toda esta x menos m al cuadrado. Lo único que vamos a hacer es multiplicarlo por la f. Entonces sería 5 por 49. Nos da 245. Y así vamos a terminar con todas las cantidades que faltan. 7 por 9, 3 por 1, 7 por 25, 2 por 81. Teniendo listas todas nuestras cantidades, nos vamos a la sumatoria. Sumar 245 más 63 más 3 más 175 más 162 nos da un total de 648. Una vez realizado y llenado toda la tabla, ahora nos vamos a poder ir a la fórmula de la varianza, que nos dice que la varianza es igual a la sumatoria de la frecuencia por las x menos m elevada al cuadrado entre el número total de datos. Nos vamos a la sumatoria de las f por x menos m elevado al cuadrado y nos da que es un total de 648. Vamos a sustituir 648 entre el número total de datos que nos dio que es 24. Esto es igual a 27 metros cuadrados. Y ya tenemos resuelto nuestro rango y varianza. En medidas de dispersión o variabilidad, vamos a terminar de completar la tabla. Anteriormente mi compañera completó una parte de ella, ahora yo la voy a terminar. Vamos a pasar la marca de clase a positivo, ya que aquí se encuentra en negativo. Aquí la fórmula nos pide pasarla a positivo. En este caso quedaría menos 7, quedaría 7. Menos 3, 3. 1 pasa positivo, 5 pasa positivo y 9 pasa positivo. Necesita multiplicar la fórmula que nos dio en este recuadro ahora por la frecuencia. Ubico dónde está la frecuencia. En este caso mi frecuencia se encuentra de este lado. Voy a multiplicar mi frecuencia por mi resultado. 5 por 7 me da 35. Luego 7 por 3 me da 21. Luego 3 por 1, 3. Luego 7 por 5 me da 35. Luego 2 por 9 me da 18. Al término de la tabla vamos a tener que sumar para ver cuánto nos da de resultado.
El resultado obtenido fue 112. Ahora sacaremos la desviación estándar, que es parte de los procedimientos para poder realizar la tabla de dispersión. Aquí nos pide una fórmula, que es sigma sacando la raíz cuadrada. Sigma es el resultado de la varianza. En este caso sería (27). Su raíz cuadrada de 27 sería 5.196. Ya de nosotros depende si le ponemos 3 puntos decimales o 2 puntos decimales. El coeficiente de variación se abrevia CB y me pida sigma entre m. Sigma ya sabemos que equivale a 5.196 entre m. M vale 9. Ahora iremos con la desviación media. Aquí es sustituir la fórmula que nos piden con los datos que tenemos en nuestra tabla. En este caso nos piden que la desviación media es f x menos m. Ubico en mi tabla donde está esa parte. En este caso se ubica al final de mi tabla, que es el total de resultados, que me da 112, lo que anteriormente habíamos sumado. 112. Me pide dividirlo entre n. N anteriormente ya lo habíamos trabajado, que en realidad vale 24. Y dividimos entonces 112 entre 24, me da 4.66. Yo le agrego más decimales si quiero y podría seguir 6. Aquí ya cambié mi fórmula por los datos que me solicitaron. Me dio mi desviación media 4.666. Para poder realizar este tipo de tablas por intervalos es necesario analizar qué nos está solicitando, si un muestreo o nos pide otras situaciones. Para ello tenemos que observar con exactitud el problema que nos detalla, de ahí pasamos las fórmulas porque cada fórmula va variando de acuerdo a la situación problema que se nos presente. En este caso se terminó el rango, varianza, desviación estándar, coeficiente de variación y desviación media. Mi tabla quedó de la siguiente manera.